Bienvenidos a la economía. El Senado de Estados Unidos ha aprobado el megaproyecto de ley impulsado por el presidente Donald Trump con un fuerte impacto económico. La propuesta fiscal, que eleva en 5 billones el techo de la actual deuda, aumentará el déficit en 3,3 billones de dólares en los próximos 10 años, según la Oficina Presupuestaria del Congreso. La ley contempla rebajas fiscales permanentes para empresas y rentas altas, financiadas con recortes en programas sociales como Medicaid y ayudas alimentarias. Los republicanos dicen que impulsará la economía, pero demócratas y economistas alertan sobre su impacto negativo en millones de familias vulnerables. Ahora la ley regresará a la Cámara de Representantes. Y saludamos a esta hora a nuestra analista financiera, Ana Nieto, que nos acompaña desde Nueva York. Ana, este megaproyecto de Trump parece tocar todos los frentes: impuestos, deuda, gasto social. ¿Qué tan decisiva es esta ley para el futuro económico del país? A decir de los economistas, es una de las legislaciones más caras de la historia moderna de Estados Unidos, con implicaciones que van a durar décadas por la caída en la recaudación, el impacto en la inmigración, el tipo de industria por el que se apuesta, además del rediseño de muchos eslabones de la red social. Es una de las legislaciones que realmente recoge todas las prioridades de Donald Trump y de los políticos más conservadores del país. Las cifras que has comentado sobre el déficit, que son las de la Oficina Presupuestaria del Congreso, pueden tener una lectura peor, porque la Oficina Presupuestaria tiene por ley que incluir en las cuentas lo que está en la ley, pero esta ley incluye unas rebajas fiscales que van a acabarse también en 5 años. En 5 años va a coincidir con un periodo electoral y nadie se presenta a unas elecciones prometiendo subidas de impuestos, con lo cual estas reducciones, que ahora mismo se consideran parciales, pueden ser ya para siempre. Por otro lado, tampoco se incluye el cálculo de lo que puede costar todavía endeudarse más deuda. Probablemente los tenedores de esta deuda vayan a pedir más tipos de interés como rendimiento de esta deuda. Este cálculo más conservador, peor del impacto que puede ser, se eleva por encima de los 5 billones para el déficit de Estados Unidos. ¿Cuánto dinero es eso? Pues, para ponerlo en perspectiva, Alemania, la cuarta economía del mundo, tiene un PIB de 4,75 billones. Así es. Bueno, Ana, Trump promete crecimiento y alivios fiscales, pero a cambio se recortan programas sociales clave, decíamos. ¿Cómo afectará esta legislación a los ciudadanos? Depende a qué ciudadanos. La rebaja de impuestos de 4 billones de dólares se financia parcialmente con recortes en la red social. Los ciudadanos que menos impuestos pagan, menos rebajas ven y más costes van a tener que hacer frente para sustituir a esa red. Según el Budget Lab de Yale, el 20% de la población con menos ingresos pierde dinero con esta ley. Por eso, desde el Partido Demócrata y los economistas más progresistas dicen que es una gran transferencia de riqueza de los pobres a los ricos. Del lado perdedor también pierde, por ejemplo, la industria de energías renovables, solar y eólica, que se queda sin las ayudas fiscales para implantarse en el país, para proyectos que no entren en vigor, que no empiecen a ser operativos, antes de finales del año 2027. Este mismo año también se acaban las ayudas para la compra de vehículos eléctricos. Pierde el sistema de salud porque se pierde el Medicaid para 12 millones de ciudadanos y esto es algo que puede repercutir en el sistema de salud de todo el país. Un controvertido megaproyecto de Trump. Muchísimas gracias por ampliarnos estos datos, Ana. Gracias. Y precisamente el plan fiscal de Trump ha provocado una vez más el cruce de amenazas entre el presidente y su exasesor, el magnate Elon Musk. Trump sugirió hoy pedir al Departamento de Eficiencia Gubernamental estudiar recortes a las subvenciones que reciben las empresas de Musk. Advirtió que sin las subvenciones se acabarían los lanzamientos de cohetes y satélites de SpaceX y la producción de autos eléctricos de Tesla. El presidente llegó a insinuar la posibilidad de deportar al empresario a su país de origen, Sudáfrica. La tensión ha escalado después de que el lunes Musk amenazó con crear un nuevo partido político y con castigar electoralmente a los congresistas que respalden el plan fiscal de Trump.
La administración estadounidense cerró definitivamente la histórica agencia de cooperación USAID, considerada durante décadas como el mayor distribuidor de ayuda humanitaria en el mundo. Y la gran pregunta es ¿quién llenará ese vacío? En Sevilla se celebró la segunda jornada de la Conferencia de la ONU sobre Financiación del Desarrollo. Brasil y España presentaron una iniciativa para aumentar los impuestos a los superricos. La propuesta forma parte del llamado Compromiso de Sevilla, que busca reducir la brecha entre países ricos y pobres. Pero Estados Unidos no participó en la cita. Según la OCDE, los recortes anunciados por Washington y otros gobiernos podrían hacer caer la ayuda internacional hasta un 17% este año. Vamos a analizar esta iniciativa con el economista Juan Carlos Martínez Lázaro en Madrid. Juan Carlos, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Brasil y España han lanzado una propuesta para gravar más a los superricos. ¿Es viable lograr una coordinación fiscal internacional de este tipo? Pues mucho me temo que no parece muy viable. Realmente no es la primera vez que surgen este tipo de iniciativas, poner impuestos a esos ultra ricos para con ello pues financiar cosas que son necesarias, en este caso la ayuda al desarrollo, pero lamentablemente creo que es muy difícil. De hecho, no parece arrancar ese impuesto global que pretende al menos unificar los impuestos que pagan las empresas en un suelo del 15%. Llevamos muchos años detrás de ello, ahora Estados Unidos se retira y, por tanto, si eso es difícil y en eso están muy interesados los países, básicamente europeos y otros países, por conseguir recaudación, el gravar a los ultrarricos y, desde luego, para dedicarlo a la ayuda al desarrollo me parece pues una intención muy loable, pero que me temo que no va a ser muy posible. Con Estados Unidos eliminando su contribución y otros países europeos recortando las ayudas, ¿quién está llamado a liderar ahora la financiación global al desarrollo? ¿Quién puede llenar el vacío que deja Estados Unidos? Realmente va a ser muy difícil rellenarlo porque Estados Unidos será más del 20% de toda la ayuda global y por tanto, si esos fondos no están, pues va a ser muy difícil que otros países lo hagan. Realmente el sustituto natural serían los países europeos, que son los que también siempre han estado muy implicados en la ayuda al desarrollo, pero lo que estamos viendo es que muchos de esos países pues ahora tienen que hacer recortes porque tienen que dedicar más gasto a armamento, tienen sus estados del bienestar. Por tanto, me temo que el hueco que está dejando Estados Unidos, a pesar de la voluntad que se ha visto en esta cumbre de Sevilla, pues va a ser muy difícil de rellenar y creo que va a haber una falta importante de fondos para ayuda al desarrollo, para algunas cosas muy importantes en los próximos años, a pesar de las buenas intenciones y de la ayuda que puedan seguir haciendo los países europeos y otros países que pueden permitirse. Complicado. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por tus valoraciones y hasta otro momento. Gracias, buenas noches desde España. Semana clave para las economías de la Unión Europea. Un portavoz de la Comisión Europea confirmó a la agencia Bloomberg que el comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, estará el miércoles en Washington presentando una nueva propuesta de acuerdo comercial a Estados Unidos. La Comisión Europea confía en poder alcanzar un entendimiento con sus pares estadounidenses antes del 9 de julio, fecha en la que vence la tregua decretada por el presidente Donald Trump, disparando un arancel general del 50% para todos los productos europeos. Las negociaciones se producen mientras el euro continúa fortaleciéndose frente al dólar y marca su cotización más alta en una década frente al yuan chino, afectando así la competitividad de las exportaciones del bloque. Vamos a ampliar esta información con nuestro colega en el Parquet de Frankfurt. Ezequiel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué sabemos de la nueva propuesta que la Unión Europea pondrá esta semana sobre la mesa y qué efectos económicos podría tener? Bueno, Rosa, lo sabemos por Bloomberg, que tiene buenas fuentes internas, pero no lo ha confirmado nadie de la Comisión Europea oficialmente. La propuesta sería un arancel aplicado a todos los productos europeos del 10%, pero especialmente van a pedirle a Estados Unidos que baje aranceles en dos sectores que son muy sensibles para la Unión Europea. Los automóviles, que hoy están pagando un 25%, y el acero y el aluminio, que está pagando un 50% de arancel. ¿Por qué son muy sensibles? Porque las exportaciones de automóviles, por ejemplo, el año pasado representaron 53.000 millones de euros
para la Unión Europea hacia los Estados Unidos y el aluminio y el acero 24.000 millones de euros. Saben que esta es una propuesta que favorece más a Estados Unidos que a Europa, pero la Unión Europea considera que es mejor tener un acuerdo que no tenerlo. Y también van a hablar del tema de las restricciones pararancelarias, como lo denomina Trump, que son todas estas regulaciones que tiene la Unión Europea, que se compromete a simplificar un poco toda esta legislación y a trabajar también en conjunto con las tecnológicas estadounidenses, a la cual ha estado multando últimamente, cosa que ha disgustado mucho a Trump. Pero bajo en la manga se guardan más sanciones o más aranceles en el caso de que no se llegara a un acuerdo de aquí al 9 de julio. Interesante análisis. Muchísimas gracias por todas estas informaciones, Ezequiel. Y vamos ahora con un resumen de otras notas económicas de esta jornada. El fabricante brasileño de aviones Embraer ha firmado un contrato con la aerolínea escandinava SAS para la adquisición de hasta 55 aeronaves destinadas a vuelos comerciales. Las entregas comenzarán a partir de 2027. El acuerdo, valorado en unos 4.000 millones de dólares, representa uno de los mayores encargos recientes para la compañía brasileña y refuerza su presencia en el mercado europeo. El TEMEC cumple 5 años. El acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México ha aumentado casi un 50% el comercio interregional, según el Atlantic Council, lo que resalta su importancia de cara a una inminente renegociación en medio de la guerra arancelaria global desatada por el presidente Donald Trump. En medio de las iniciativas para frenar el turismo de masas, Grecia empezará a cobrar desde este martes una tasa turística a los cruceristas que será más alta en las islas más visitadas, como Santorini y Mykonos, donde llegará hasta 20 euros por pasajero. El año pasado, unos 8 millones de turistas visitaron Grecia en crucero, pero los comerciantes se quejan de que los visitantes gastan poco en tierra y no consumen prácticamente en las localidades en las que atracan. Con esta medida, Grecia espera recaudar 50 millones de euros para mejorar la infraestructura, incluidos los puertos. Y con esto ponemos punto final a este segmento de economía. Gracias por acompañarnos de nuevo y hasta pronto.